El tiempo pasaba lentamente en aquel pueblo que forjaba con esfuerzo su destino. Todo se extendía en una inmensidad que por momentos parecía abrumadora. El campo parecía infinito, como el mismo cielo. Los caminos eran huellas que se recorrían cadenciosamente, las comunicaciones escasas y las necesidades abundaban. Malargüe, por su ubicación fronteriza, ocupa una posición estratégica de gran importancia, no solo para Mendoza, sino también para el país. Y así lo entendió un grupo de vecinos que sabían que la comunicación era fundamental para el desarrollo social, cultural y económico de Malargüe. En la década del 60, solo se escuchaban emisoras trasandinas en el territorio, por lo que contar con una radio propia era también un acto soberano. Fue en 1965 cuando un grupo de visionarios vislumbró la necesidad de acortar distancias, de comunicarnos, primero entre nosotros y luego con el resto del mundo. Transmisión LP19, Radio Malargüe, solo nacional. Nuestro departamento de Malargüe se ubica en el extremo austral de la provincia de Mendoza. Su extensión territorial lo convierte en el segundo departamento más grande del país. Los malargüinos pertenecemos a la región de Cuyo, pero las características del paisaje, del relieve, el clima y varios aspectos de nuestra cultura nos aproximan más a la región patagónica que a la cuyana. Rico en minerales, en producción de petróleo, de ajo, de papa semilla, de chivitos, y con una infinidad de paisajes que sorprenden por su belleza, Malargüe guarda un tesoro aún mayor: la historia y el hacer de su gente. En una extraña y bonita sinopsis, lo moderno y lo tradicional conviven con nosotros día a día. Nuestro desafío es marchar detrás de esas huellas que nos dieron sentido e identidad a todos los malargüinos. Don Florencio, necesito su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento. Yo nací, según cuentan mis antepasados, en la Villa 25 de Mayo. Nací el 4 de junio, pero me presentaron el 7 de noviembre. Entonces mis papeles dicen el 7 de noviembre. Así que legalmente el 7 de noviembre del año 1930. Yo vine a Malargüe en el año 1954 y en el 62 nos entregan las casas del barrio Atómico. El venir de lugares donde uno escuchaba emisoras como Splendid, Belgrano, me encontré, digamos, con una situación en Malargüe en la que su comunidad estaba atrapada, digamos, con la radiodifusión de Chile. En Chile hay 2 o 3 emisoras, y en esa época 2 que entraban muy bien a Malargüe, atrapado, digamos, la comunidad con las radionovelas. Entonces, en el barrio Atómico, cuando me entregan la casa, en el comedor hice un equipo, yo armaba equipos de radio para transmitir, un equipo de 250 vatios, y empecé a poner discos, o sea, música, tal es así que dejaba a mi hermana, Ada, cuando yo salía a probar a ver cómo se escuchaba, entonces poníamos temas como folclore, tango. Entonces empezamos a colocar discos con música en 1510 kHz, en la punta de la banda de los equipos de onda larga. Mal dicho onda larga, porque en realidad es onda media. Entonces hablé con el comisario, hablé con el comandante, hablé con el juez de paz que estaba en Malargüe, que era don Carlos Sáez. Y
Y les dije, estoy colocando música y le expliqué mis motivos. Y dice, no, está bien, está bien. Y les dije de que hacer lo que estaba haciendo estaba prohibido por ley, porque venía a ser una radio clandestina. No, pero me parece bien. Y, bueno, así empezó Radio Experimental Malargüe, ¿no? En la casa 18 del barrio Atómico, año 1963. El doctor Lúzcar, en esa época, por ejemplo, se hizo un programa desde mi casa cuando el tema de la hidatidosis. Acuérdense de que había una epidemia en Malargüe en esa época. Después el mal de Chaga también. Entonces, todas esas intrusiones de cómo salvarse de ese problema se hacía a través de la radio. Y de ahí empezó a tener, digamos, la importancia que con el tiempo adquirió. Hablé con Guillermo Salomón, estábamos en época de elecciones, y le dije, mirá, ñato, le decíamos ñato a Guillermo, éramos amigos. Mirá, ñato, la radio tiene que estar en la municipalidad, te imaginás que... mirá, si vos me apoyás, lo hacemos. Bueno, ya está. Ganó las elecciones. Bueno, ñato, ¿en qué lugar me vas a dar? Dice, mirá, Cable, porque a mí me decían Cable, cariñosamente, no lo tomen por otro lado. Mirá, Cable, fíjate, dice, yo acá no puedo, esta comuna no tiene un peso, está como en la actualidad, no hay plata. Y dice, pero fíjate dónde podés ponerla. Había la vieja municipalidad, ¿no es cierto? Vos entrabas, la puerta daba al norte, entrabas en un pasillo donde a la derecha estaba la intendencia, después venía la secretaría, al lado había un baño que no se usaba, que era para el personal de calle. Ese baño, ¿no es cierto?, estaba el cohete ahí, así que se me ocurrió, le digo, mirá, ñato, ese baño vos sabés que no, en fin, no lo usa nadie. Y bueno, dice, pero arreglate, dame un obrero, le digo, que necesito para sacar las tazas. Mira, así lo que tengas que hacer, pero no me pidas plata, Bueno. Así que me dio dos obreros, limpié todo eso, y ahí hice el lugar donde puse el equipo y la sala de locución. Ahí venían a practicar ad honorem, aquellos que les gustaban, por ejemplo, que querían ser control. Estaba el Cacho Prestera, que era hijo del jefe de la fábrica Grassi, Damián Toñane. Así empezó, digamos, hacían de control. Con el tiempo ya logré que el ñato me diera para pagarle a 2 personas, un locutor, y hicimos un concurso. Ese concurso para locutora lo ganó Patricia Aravena y Damián Toñane. Entonces fueron los 2 primeros empleados que tuvo la radio. ¿Cómo era en su infancia en Malargüe el tema de la radio? ¿Escuchaban radio? A veces, pero radios chilenas. No era todo. O por ahí de vez en cuando, según la ubicación que tenía las radios, podría entrar alguna emisora de Buenos Aires. Pero si no, eran todas emisoras chilenas. Ajá. Radio Agricultura, todo así. La Tercera Oreja siempre pasaba. La Tercera Oreja era un programa de... Un programa así, tipo novela. Ah, bien. Sí. Ajá. Pero las radios chilenas en cualquier hora del día o particularmente en la tarde-noche. En la tarde-noche más bien en la tarde-noche. ¿Y qué radios nacionales? Ni siquiera LB10, ninguna radio. No ¿No? No ingresaba. Con el tiempo sí, porque ya fueron mejorando todo, pero
O sea, que también tenías que tener una buena antena en esa época, pues nosotros donde vivíamos no había luz, no había luz eléctrica. Entonces, o tenía que tener la antena, un cablecito puesto arriba ya, para que funcionara, si no, tampoco podía escuchar. ¿Y usted tenía curiosidad por la radio en ese momento? Sí. Estamos hablando del año aproximado. 1964 cuando yo empecé. Usted ingresa en el 64. Sí. Y después empezaron con la radio, que desarmaron un baño, todo eso. Entonces yo fui viendo todo eso y estaba mirando todo lo que hacían. Entonces cuando después iban a llamar a concurso para buscar locutores, me dice, Bastía, presentate. Él me decía Gurrumina, porque dice que la gurrumina es un pajarito muy chiquitito, entonces me decía gurrumina, presentate si querés peticio, si es lo mismo, si es todo municipal, no, tu contrato va a ser igual. Tenía contrato yo. Y bueno, me presenté. Y la señora Talasesco me decía cómo tenía que modular para pronunciar bien, todo eso. Y sí, bien. ¿Y qué? ¿Había algún tipo de jurado? ¿Quién las Sí, evaluaba? había un tipo de jurado, 2 o 3, estaba la señora Bastía, 2 o 3 empleados municipales, creo que era un juez que había en ese tiempo, Casa me parece que era, y sí, un jurado. Tenías que ver la pronunciación, todo eso, el timbre de voz, leer. Y Damián también quedó. Damián Toñanes. Sí, Damián Fueron los Toñanes. dos que se presentaron Los dos por el primeros. municipio. No, se presentaron bastante. Ah, bien. Los que yo te nombré, Sí. estaba Juanita Rivero, Dolores Oliver, bueno, Marta Becerra también estaba. Sí, se habían presentado bastante, pero nos eligieron a nosotros. Fuimos los primeros elegidos así, en un concurso, Claro. con Damián. Claro, porque ya desde ahí la radio empezaba a funcionar como radio municipal. Radio municipal. Entiendo que antes venía funcionando en una casa de don Lucero, Sí, ¿puede ser? allá, pero ya ¿Cómo? no tenía, era solamente ponían música, decían de vez en cuando transmitiendo en forma experimental y alguien iba y probaba hasta dónde se escuchaba. Y después nos decían hasta dónde se escuchaba. Y después ya fue cuando ya autorizaron para instalarla ahí que fuera municipal. Y había programas, colocábamos discos, los que habían. Después se hizo un programa que se llamaba Este programa es para ti, donde se anunciaban los cumpleaños, los aniversarios, bueno. Y ahí para atender el pedido tenías que llevar un disco, aunque fuera usado. Nos limpiábamos y ya servía. Así se fue armando la discoteca. Después estaba también la comisión de damas, que la integraba la esposa de Héctor Lucero, de Karin Razo, bastantes colaboradores y colaboradoras. Y bueno, una vez hicimos un baile en el Club Volantes para juntar discos. Y se juntaron bastantes discos, bastantes. Así que, Para ir armando esa sí, discoteca así primero. se iba armando la discoteca. Y entonces este programa que me dijo se llamaba... Y este programa es para ti, para la gente quería su pedido y tenía que llevar el Ese disco. estaba conducido por usted. Sí. ¿Podríamos decir que fue su primer programa? No, el primer programa fue de música cuyana, para la gente del campo. Y después empezaban a pedir, bueno, alguien quería una ranchera, quería un vals, así que ya era un popurrí musical. ¿Y qué horario tenía ese programa? Y ese era de 9 de la mañana a 10:30 más o menos. Y en la tarde había otro programa. Sí. Hacíamos 2 o 3 veces, porque se transmitía pocas horas. A veces ¿Qué horas? En la mañana era hasta la 1, de 9 a 1, y en la tarde a veces hasta las 20, 22. Y después ya empezamos todo el día. Patricia, si repasamos entonces, en la parte técnica y directiva y técnica estaba don Florencio Lucero. Él, o sea, controlaba el equipo que funcionara, pero vos tenías la consola ahí, que era de 2 platos, un grabador, que cuando no funcionaba había que hacerle con el dedo, y ahí estaba el locutor con un micrófono chiquito. Y locutores estaba usted y Damián Y Toñanes. Damián, por ahí estaba Lita Yucan también, Ah. y gente que siempre iba a colaborar. ¿Lita Yucan ya comenzó con ustedes? Sí, ella comenzó con nosotros. Ella comenzó con nosotros. ¿Y operadores quiénes eran? No, nosotros mismos. Ah, era autooperador. Sí, en la municipalidad sí fue así. No había espacio para más tampoco. Sí, era algo chiquitito. No, ahí no había operadores.
Ahí se controlaba que fuera la agujita del equipo funcionara bien, que había que salir, después entrabas por un pasillito y ahí estaba instalado el equipo donde era el baño antes. Cuando ya empezaron a ver si se podía hacer la radio, el edificio, todo, el doctor Gatica era el comisionado municipal, bueno, estaba Héctor Lucero, Karin Razo, todos hicieron el borrador de la nota. Me acuerdo que yo la pasé a máquina y el doctor Gatica la firmó y viajaron a Buenos Aires para a ver si daban, para tener los equipos, tener todo y autorizar una frecuencia que ya fuera oficial. Claro. Así que así fue. Así fue. ¿Qué recuerdo tenés de cuándo escuchaste radio por primera vez? Y debo haber tenido 6 años, 7. Mi padre trabajaba en Industria Siderúrgica Grassi. El horario de ellos era salir tipo 17. Así que el micro, aquí que llegaban, 18. Entonces, ¿qué se hacía en casa? Estaba la vieja radio a batería. Entonces la batería no se podía usar mucho. Llegaba papá, se conectaba a la batería y empezaban a buscar. En las tardes de Splendid. Me quedé prendado con 6, 7 años. Creo que era Radio El Mundo, Radio Splendid de Buenos Aires. Y un programa que le hacían la publicidad, total, vos no la vas a ir a cobrar, a los tractores Hanomag. Instal Hanomag Purak, Sociedad Anónima, presenta, y con la música de fondo de los cantores de Salavina, Salavina, ay Salavina, y empezaba un programa de folclore que mi padre era sagrado. No hablaba nadie, era todo escuchar. Y creo que ahí, entre eso que escuchaba y cuando me mandaban a la vuelta a comprar, que me iba cantando, yo creo que, pero debo haber tenido 8 años. Cuando lo veo a mi nieto más chiquito, me recuerdo, es como que hay algo. Enrique, ¿y ahí solamente, que era onda corta, escuchaban? No, onda larga, pero no te olvides que la propagación de la onda larga, claro, cuando el sol empieza, nosotros podíamos llegar. En el día nada, pero en la noche sí. ¿Tu gusto por la locución, cómo crees que despierta? El hecho de cantar. Sí. Es decir, porque cuando papá se iba, ¿qué hacía? Y te quedabas cantando las canciones que habías escuchado. Malargüe eran 2 o 3 calles. Después de la Rufino Ortega no había nada, y nosotros éramos la última calle. Entonces, el hecho de que me mandaran y tratar de ir cantando, yo creo que por ahí comienza la cosa. Recuerdo por mi esposa. Creo que íbamos al colegio de la Rufino Ortega. Estábamos en 6º grado, 7º grado. Y la maestra me hacía cantar. Entonces, nos subían arriba de un pupitre y yo ya tenía audiencia. Imagínate, claro, cómo habrá impactado que es mi esposo. Claro. Creo que la radio, si mal no recuerdo, comienza como en el 65, una cosa así. Pero a todo esto yo ya lo conocía a Héctor Lucero. No te olvides que Malargüe era chico y nos conocíamos todos. Entonces, entre la Atómica y la Grassi no había mucha diferencia. Entonces, cuando Héctor, Karin empiezan a jugar, yo siendo chango chico, iba a husmear, poner el término, a la municipalidad. Y bueno, pasados los años, 15, 16, mi amistad con Chiquito Ranco, eran momentos en los que Malargüe no tenía mucha diversidad de música ni cosas por el estilo, y empiezan a hacer lo que nosotros llamamos conjuntos, un grupo. En ese conjunto se quedan sin vocalista. Y por la amistad y amargado, ¿viste? Se fue el vocalista, vení vos. Por descarte no había otro. Y empiezo. Entonces, cantando en Los Yaures, ahí en la casa del tío José Ranco, empieza más mi contacto con la radio para ir a buscar música.
Yo conozco a un señor que en ese momento era taxista en Malargüe, con su rastrojero, el señor Neira. Neira era amigo del intendente de turno. Entonces dice Neira, ¿y por qué no entra en la municipalidad? Y mi viejo, viste cómo son los viejos. Nah, pero ¿cómo me lo vas a mandar a agarrar la pala? No, yo voy a hablar con él. Bueno, habrá pasado un par de días. ¿Lo conocías, Negro Toñanes? Sí. Andá que va a estar ahí don San Julián, ¿puede ser? San Julián. Justo va a estar don Vicente San Julián. Justo va a estar por ahí. Bueno, así es que primero lavarte la cara, ¿no? Ponerte la mejor pilcha, zapatillas boyero, que eran las del momento, y bueno, arrancar para allá. Era una campanita, tan tontín que iba para allá, hasta que llegás y bueno, ¿y usted qué sabe hacer? ¿Y qué pasó? Entre el hecho de que vos veías una autoridad y medio como que te cohibías, sí, y más el intendente. Claro. ¿Me entendés? Así que, bueno, me gusta esto, bueno, y pasó. Le dijiste, me gusta la radio. Me gusta esto, por eso vengo, me gusta esto. Porque ya Damián había comentado que iban a tomar gente. Entonces, esos tiros por elevación que se te ocurren o que te salen, anda a saber por qué. El resto lo ignoro, porque no supe ni cómo ni cuándo. Un día empecé siendo empleado municipal. Cuando recién nos venimos, se vienen de la municipalidad al nuevo edificio, yo comienzo a hacer programa de afuera, como pasó en tu caso con tu programa del Real. Yo comienzo a hacer un programa de afuera, Noche no te vayas. O sea, la noche ya se ve que estaba marcado en mi camino. Y junto a Damián Toñanes, que era el operador, empieza ya la radio a escucharse un poquito más. Deja de ser la radio en este Malargüe que siempre dije yo. Mi Malargüe es tan original que empieza en el matadero y termina en el cementerio. Y la radio no era más que eso. Claro. Cuando ya la radio comienza a escucharse, que recibimos las primeras cartas, éramos internacionales, nos escuchaban del Niwil. En San Rafael ya ven lo que a lo mejor nosotros no veíamos. Entonces, comienza a gustar el programa, además que era la hora en que se escuchaba, y nos viene la publicidad de San Rafael, de la camioneta Chevrolet, Pickup Chevrolet 71, única, nueva, con diferencial Posi-Track. Haya barro, nieve o lluvia, Pickup Chevrolet 71. José F. Jiménez, Sociedad Anónima San Rafael. Informamos permanentemente sobre los hechos de actualidad y los acontecimientos de interés local, provincial, nacional e internacional. También el deporte en sus distintas disciplinas siempre es noticia en la radio. Eduardo, ¿y usted sus estudios primarios dónde los hizo? En la Escuela Nacional República de Chile, que hoy es la Escuela Maurín Navarro, ahí en esa zona, en esa manzana. El secundario lo hice en el Instituto Secundario Malargüe y después me fui a estudiar ingeniería a San Rafael, a la Universidad Tecnológica Nacional, y cuando salí del servicio militar estuve un tiempo inactivo y con un signo de interrogación, si seguía estudiando, retomaba o me ponía a trabajar. Y un buen día llegaron a mi casa Ricardo Farías y Enrique Verón, que decían, o venían de parte de Daniel Porras, que en ese momento era el director de la radio, que si quería trabajar en la radio. Así que creo que no lo pensé 2 veces. Es más, nunca pregunté por qué me fueron a buscar, ni tampoco me dijeron, era lo de menos. Así que eso fue en el 84. En septiembre, creo que estuve 15 a 20 días, como quien dice, a prueba, leyendo noticias, me grababan, me escuchaban, me hacían notar los errores
Y bueno, y quedé ahí directamente en planta permanente. Allá por aquellos años era muy distinto a lo que sucede hoy, en el sentido de que estás a prueba, estás con contrato, que sí, que no, que te lo renuevan, que no te lo renuevan. Allá fue muy directo. Y bueno, hasta que me jubilé, 35 años, en la radio, no de edad. Sí. Yo me jubilé el 19 de diciembre de 2019. Eduardo, ¿y nunca en su niñez o juventud hubo una manifestación de vocación periodística o medios, radio? No, directamente así no, pero participaba bastante en los actos escolares. Siempre había algún docente que me buscaba o nos buscaba, algún grupo de compañeros. Y bueno, y por allí la que más en cuanto a la lectura, la redacción y seguramente algún otro factor que ellos observaron fue la señora Contreras, Amira de los Santos de Contreras. Ella fue maestra mía ya en los últimos años del primario y después en el secundario también nos dio alguna materia. Damián Toñanes, locutor de la radio, hacía un programa con Eduardo Marengo y yo. Programa de deportes únicamente. 3 veces a la semana. En aquella época no había teletipo, no había internet, era leyendo los diarios, con eso. Era música, deportes y comentarios, con Damián. Y bueno, y después ahí estaba Norma en aquella época, Doris Lucero, y bueno, otros que han pasado. Y bueno, y de los Lucero, Héctor Florencio como director y jefe técnico de la radio en una época, y Eduardo, que también hizo carrera conmigo y se ha jubilado un poquito después que yo. Sí, eso sí. Es decir, que ese programa de quinto año era su único antecedente en radio. Sí, el único, exacto, sí. A lo mejor con el deporte, tal vez, fíjate vos que no tengo la certeza. Como siempre anduve en eso, en el arbitraje, o ocupando algún cargo en alguna comisión, pero no, antecedente así no. ¿Y su primer trabajo en radio fue leer noticias? Leer noticias, noticiero, sí. Leíamos noticias, a veces con quienes estaban ahí, podía ser Enrique Verón, Ricardo Farías, Norma Lineros de Toñanes, eran noticias. Y al poco tiempo apareció la posibilidad de salir a hacer móviles. El móvil fue prontamente. Sí. Y es lo que más me gustaba hacer. Sí. ¿Por qué? Y porque uno no está encerrado en la radio. Entonces tenés la libertad de ver todo lo que pasa y escuchar. Y uno por ahí se transforma en ser el intermediario entre la gente, que a veces dicen que no tiene voz, pero últimamente ha mejorado eso, y a quienes ellos quieren inquietar con sus problemas, o a veces también reconociendo algo que han logrado para el barrio, para la comunidad. Ese era el motivo. Me gustaba más. Hacía las dos cosas. Cuando había que hacerlas, hacía las dos cosas. Pero siempre el movilero fue lo que más me entretuvo. Fíjate vos, me entretuvo, digo, ¿no? Porque lo hacía con mucho gusto, con mucha pasión. Y le dedicaba bastante tiempo. Yo en una época trabajaba a la mañana en la radio, a la tarde en el canal, en CTC, y en la siesta, en el medio, era corresponsal de un diario de la provincia. Me conectaba con esa realidad, pero me desconectaba de algo que es muy importante, que es la familia. ¿Antes de usted ya la radio estaba siendo móvil? Si yo mal no recuerdo, Enrique Verón, que en una época anterior a la que yo estuve era encargado del departamento de prensa. Y Ricardo tenía esa posibilidad de ser locutor y hacer exteriores. Norma de Lineros, creo que también. No me quiero olvidar de Doris Lucero, que también hacía ese trabajo. Incluso también se salía bastante a la zona rural. Eran otros tiempos, eran otras épocas.
Entonces su escuela fue la radio. Su escuela periodística fue la misma radio. Sí. Porque con el tiempo usted se convirtió incluso en un, no diría un analista político, pero tenía programas de replanteamientos políticos, ya no fue simplemente un movilero. No. Y un programa que hacíamos con Ricardo Farías, después Ricardo por otras obligaciones hizo un paso al costado. Ese programa que iba a conclusiones todos los sábados dejó de salir, eso ya más a nivel de una determinación de quién era director de la radio, y después volvimos. Nada más que ahí ya estuve solo, pero siempre con la colaboración de algunos compañeros de trabajo, y abordábamos de todo un poco, ¿no? No solamente las autoridades gubernamentales, entidades intermedias, uniones vecinales, cooperadoras de establecimientos educacionales, y siempre preparados para cuando venía alguien del gobierno de la provincia o del gobierno de la nación, leyendo bastante para tener 3 o 4 preguntas que fueran importantes y fundamentales para el departamento. Pero bueno, siempre eso tiene sus vaivenes. Claro. Sus vaivenes. ¿Cuáles son los vaivenes? Y que cuando vos preguntás a veces, el entrevistado se molesta y habla o impone o quiere imponer el vaso medio lleno. Y el vaso medio lleno es el que ven ellos, el que les conviene. Y del vaso medio vacío, ¿quién se ocupa? Vienen, se van, prometen, y el vaso siempre está en el mismo lugar, para la gente que pide soluciones. A nivel de la provincia, el que siempre no le esquivaba al bulto, más allá de que hay gente que le reconoce su capacidad y hay otros que dicen que fue un detractor, fue el ex gobernador Arturo Lafalla. Y después, bueno, el que saca las conclusiones es el que está del otro lado, el que te escucha, en la radio, en la televisión, o lee los diarios, los periódicos. Ese me parece que es el mejor evaluador. Siempre yo escucho Radio Malagüe, escucho el Macizo Andino, y cuando escucho una tonada me acuerdo con mi papá. Escuchábamos mucho en aquellos años el servicio comunitario, se llamaba, y se difundía mucho doña Viviana Castro. Siempre me acuerdo que lo escuchábamos con el papá, estaba tan de moda, como todo éxito de todo artista, ¿no? Que es un hit y perdura en el tiempo, ese tema perdura en el tiempo. Yo siempre me acuerdo de Viviana Castro con Tu tonada preferida. Y tiene que haber sido en los 69 o quizás un poco más, 72, porque también me retrotraigo así siempre también, y siempre digo que yo escuché por la radio cuando el accidente de los uruguayos. Lo escuchaste en la radio. Y yo escuché, me acuerdo cuando estábamos como yo escuchando la radio y dijeron que no los buscaban más. Y fue una noticia muy sorprendente, ¿no? Dijimos, estarán todos muertos. Pero me acuerdo de mis idas con mi papá también al campo, porque en aquellos años se usaba mucho ir a buscar leña para hacer el pan casero. Mi mamá tenía horno de barro, mi papá tenía una radio que inclusive hasta hace unos días atrás le pregunté a mi mamá, ¿dónde estará esa radio? Y no sé, mi mamá la puede tener guardada por ahí, pero era la radio que, esas forradas en cuero, que se gastan de tanto uso, ese tipo de radio. Mira. ¿Y cuándo conociste la radio? Y la radio, en realidad, la radio también la conocí cuando era radio municipal, porque yo nunca me olvido mis primeros, pues yo te digo, esto más o menos en los 60, yo venía a los espectáculos con mi papá cuando cantaban Los Carreteros, Los Hermanos Villar, todo se hacía en vivo en la municipalidad, y después, bueno, ya se hizo los estudios ahí en Esquivel Aldao,
Yo me acuerdo, no sé si vos te acordás o tendrás alguna foto acá en el archivo donde la radio tenía como un terraplén. El edificio anterior tenía como un terraplén. Hoy por hoy después edificaron ahí esa parte. Pero vos entrabas a la radio y habían como unas cadenas y vos entrabas por un terraplén a Estudios Centrales. Mira. Muy bonita. Mira. ¿Y cuándo ingresás a trabajar en la radio? Ingreso a la radio en el año 85. Me parece que fue como en octubre del 85. Pero había que hacer primero se hizo un casting. Éramos varios y quedamos 4. Yo me presento a ese casting porque decían radio operador. Y yo había sido radio operador, pero radio operador de la radio de combate. ¿Entendés? Yo creí que más o menos era relacionado. Entonces cuando vengo acá a la radio me encuentro con que este tema de radio operador era tipo de DJ. Claro. Había que estar con el disco, con la publicidad. Tuve la suerte de que quedé en aquel entonces, en octubre 85. ¿Y quiénes estaban en aquel tiempo? ¿Qué locutores? ¿Qué director? ¿Quiénes eran tus...? En ese entonces el director era don Daniel Porras. Se lograron muchas cosas porque entre su gestión se hizo la planta transmisora, se trasladó la planta transmisora porque todos los equipos estaban aquí, en Esquivel Aldao. Compañeros de radio en ese entonces, Ricardo Farías, Enrique Verón, la tan recordada Normita Toñanes, y operador y Pierito. Piero Magallanes. Carlitos Verdugo. Carlitos yo siempre tengo un recuerdo muy lindo porque él me enseñó muchas cosas. Por ejemplo, nunca me olvido, la consola no es nada que ver como lo que tenemos ahora, que los potenciómetros se deslizan, todo. Antes era el potenciómetro redondo y era una llave para el locutor, para ir al aire, para cortar, y otra igual para prensa, supongamos, para la noticia. Y una había computadora, había cinta abierta. Yo siempre digo, no es por ser agrandado, pero los operadores éramos los de antes, digo yo. Nos manejábamos con cassette a veces la música, y si no en cinta abierta, y la publicidad a veces eran 3 textos, y nosotros para identificar decía texto 1 y largaba la publicidad, texto 2, y entonces vos a lo mejor tenías en una hora, largabas el texto 1, pero al próximo tenías que largar el texto 2. Entonces ya a veces se nos escapaba, salía al aire texto 2 y era el interventor por ahí nos llamaba la atención porque no querían que pasara eso, ¿me entendés? A veces hacíamos un programa con Norma, que después lo hizo con los años, después lo hizo Alicia Chicone, cuando ingresó después ella, que se llamaba Los Elegidos del Sábado. Y estaba muy de moda un tema de Soda Stereo que se llamaba Nada Personal, y te lo pedían todos los sábados, ese tema. Pero, ¿qué pasa? Habían 70 temas antes de la cinta abierta. Entonces yo agarraba la cinta abierta y le ponía, ¿viste? Los troquelitos esos de adhesivos, como los del rótulo. Sí. Entonces le pegaba, cuando terminaba un tema le pegaba, y lo iba revisando los temas, otro. Entonces te imaginabas, yo sabía que por ejemplo, el 32 era Nada Personal. Largaba el cinta abierta y entraba a mirar, a relojear y más o menos cuando calculaba, ponerle 17 pasadas de cosas, ahí lo frenaba y entraba a buscarlo con la mano hasta que, mientras el locutor hablaba, uno lo monitoreaba ahí. ¿Quién grabó por primera vez en CD en la Argentina? Soda Stereo. ¿Quién grabó por primera vez en CD en Malargüe? Malargüe. No. Los Puertoritos Río Grande. Mira. Yo empecé a poner música cuyana en el programa. Y que muy poco lo saben, muy poco lo dicen. Y empecé a meter, bueno, yo empecé a incursionar un poco con el tema del folclore, con la guitarra. Entonces, no me olvido nunca de... No quiero dejar de mencionar, por ejemplo, a Raulito Sepúlveda, al Carlito Angeletti, que bueno, el Juanito Jofré, que fueron los 3 primeros con los que yo empecé. Bueno, entonces ya empezaba a trabajar en la radio, entonces yo empecé a meter música cuyana. En los 87, tiene que haber sido más o menos, en esos años, surge la idea dentro de la radio de que se podría llamar un cogollo al pie del macizo andino. Y como yo venía difundiendo música cuyana, habían salido en esa época un sello discográfico, había lanzado algunos artistas cuyanos con LP de vinilo,
Entre ellos, si bien ya había grabado los de Malargüe, pero con un esfuerzo, ¿te acordás? Sí, que era sí, muy escaso, para los de Malargüe fue un premio haber grabado en aquellos años un disco. Después ya fue un poco más natural, yo me acuerdo de Ricardo Ortiz, las voces vergelinas, Andrada Flores, Oyarzábal Navarro, El Trego Mercedino, Viviana Castro. Después algunas compilaciones, algunos long play que venían con muchos intérpretes, entre ellos Nelio Villavicencio, algunos temas de Argentino Luna, más o menos relacionándose con el folclore nuestro. Y bueno, yo empecé a difundir la música y un día, yo creo que fue el Ricardo o el Enrique que me bautizaron el Cogollito. Ahí viene el apodo. De ahí nace mi apodo Cogollito González. Por el tema de la tonada, el cogollo, porque como yo ponía tonada, y para cómo ponía muy pocas cuecas, era medio fanático de la tonada, así que sacudía con tonada nomás. Y bueno, de ahí sale mi apodo. Y en ese contexto le cambian el nombre del programa. Y le cambian el nombre del programa, bueno, se llamó, no por mí, sino a mí me pusieron por el tema que ponía, pero se llamó Un Cogollo al Pie del Macizo Andino. Y cambia la esencia musical que pasa de folclore nacional a folclore cuyano. Exactamente. Ahí empezó a difundirse exclusivamente la música cuyana. Mi madre con mi padre vivían en Cuadro Nacional. Nosotros muy humildes. Mi mamá fue solita, tenía 15 años, a dar a luz al hospital. A los 15 días volvió conmigo, vuelta una frazadita, así era. Mi abuela, chilena, que vivió acá en el Manzano, en primeras nupcias tuvo hijos Cabrera y en segundas nupcias Domínguez, que es mi mamá. Bueno, y mis familiares todos, mi abuela Margarita Mora, hermana de Libertad Mora, tengo un montón de moras que vivieron un tiempo ahí, después se fue a San Rafael y bueno, los demás quedaron acá, en fin. Hay una relación de sangre con la gente de Malargüe mía y el destino quiso que yo viniera. Años 71 llegué a Malargüe porque mi tío Carlos Torres fue sobrestante de vialidad. Me informó, como yo trabajaba en la fábrica, hacía chancas, no tenía trabajo de maestro, que necesitaba un locutor. Me vine fue en agosto, llegué a Malargüe, no recuerdo bien qué día, y al otro día me presentaron ante el señor Ranco, que era el intendente en ese momento. De inmediato me mandó a la radio municipal, que hace un año que se había inaugurado, en 1970, en Esquivel Aldao 350. Ahí me encontré con Héctor Lucero, Osvaldo Alonso, Damián Toñanes, Cacho García, la señora de Toñanes, Norma Linero, Norma Sarmiento, Gladys Rosa, también estaba Carlos Olmedo, que era gran poeta, Tito Latorre, Roberto Tito Latorre, bueno, y Enrique Verón. Apenas llegué, no sé por qué, con Enrique Verón hicimos una amistad hasta hoy, de hermanos. Entonces, él ya tenía experiencia en radio. Y a mí me gustaba porque yo de pequeño siempre andaba en los barrios haciendo animaciones, pero tenía 10 años, 9 años. Y animaba la fiesta de mis amigos del barrio, porque me gustaba. Tenía un micrófono hecho con un tarrito de salsa, con un palito, ese es el micrófono. Cuando llegué acá, Enrique Verón me dio una mano grande con Cacho García, porque nos quedábamos hasta las 4 de la mañana con las publicidades, trabajando en publicidad. En septiembre, el 2 de septiembre de 1971, a los días nada más, el señor Ranco me nombró efectivo en la radio. En una oportunidad, Gladys Rosas, que era maestra, se fue a San Rafael y hacía un programa en la noche, a las 20, que era programa folclórico. Mi tío, como le gustaba mucho la música cuyana, me dice, ¿por qué no hacía algo cuyano? Y me gustó. Teníamos 2 o 3 disquitos nomás ahí en la radio. Empecé a poner música cuyana, fue un éxito, porque no había televisión en ese momento acá todavía. Así que empecé a hacer música cuyana y ya me pasaron a otro horario, que fue ya a la mañana y al mediodía.
mientras que me iba haciendo mi experiencia en locución, ya Osvaldo Alonso, que era en ese momento el director de la radio, hacía un programa al mediodía. Primero lo hacía Tito Latorre, después Osvaldo Alonso, que era Estafeta Malargüe. Entonces, como a veces no venía, porque por razones de que tenía que entrevistarse con el intendente y otras urgencias, lo hacía yo. Y me gustaba, porque era leer 2 o 3 comunicados nada más. Fue pasando el tiempo, ya con la época, con el movimiento de la democracia, en el 86, que llegó Porras a la radio, siguió el servicio comunitario. Pero siempre leyendo comunicados. Quiero saludar hoy a Eleuterio Lineros, un compadre que está hacia el oeste de Malargüe, por la zona de Pincheira. Año 1986, el 1 de octubre, fue cuando, después de un tiempo largo de pensar cómo podía reestructurarlo al programa para hacerlo más familiar, que llegara más a la gente, se me ocurrió ponerle, porque no sé a dónde leí por ahí, algo del macizo. Digo, ¿por qué no ponerle un cogollo? Ya, porque a mí me gustaba la música cuyana. Con música cuyana, un cogollo al pie macizo andino. Porque antes tenía de otra música, no siempre ha sido cuyana. Claro. Entonces le puse música cuyana. ¿Que era folclore nacional? Antes era folclore nacional, y después le puse música cuyana yo desde el 86, ya directamente. Y también lo de compadres. Así, todo junto. Pero también fue una reestructuración del programa, porque no solamente era comunicado, pedía a la gente que escribiera, me volví loco leyendo cartas. Era leer cartas todo el día, que mandar inquietudes. Ya empecé a salir al campo, a tomar grabaciones de entrevistas a la gente, cómo estaba, sus tristezas y sus alegrías, en fin, cómo vivía la gente, cuántos kilómetros había hasta tal lugar. Tanto así que yo acuñé una expresión por un tiempo, y que más de una oportunidad cuando me entrevistaban lo decía. En ese momento no había televisión satelital para allá, no había celulares, entonces yo decía que la gente traía las cartas hasta la ruta y esperaba que pasara alguien, para que llegara. Pasaban todo el día, hasta que pasaba alguien y me traía las cartas a la radio. Entonces me decía que tenía un día de caballo, medio día de caballo. Entonces lo que yo decía, que la gente en Malargüe no medía las distancias por kilómetros, sino por días de a caballo. Esa era la característica que tenía. Todo eso fue parte del programa. Bueno, después vino Lo Convenido, que Carlos Tapia me hizo un verso, que no lo puedo encontrar, por ahí ya lo voy a tratar de ubicar, por Lo Convenido, en fin. Tuvo una serie de características propias del programa, y en la cual el compadre Farías fue el hacedor, pero también el que de alguna manera se identificó con toda esta gente de campo especialmente, porque yo le daba prioridad a esa. En medio de una oportunidad, un director, no vamos a hacer nombre, el director me dijo, vas a poner música folclórica nacional. Le dije yo, hasta acá llegué con el programa, dame tu horario, yo no sigo el programa, yo cuyano. Al otro día me dice, seguí con lo cuyano nomás. Claro, porque iba a quedar sin locutor en ese horario. Y después, bueno, surgieron las fiestas populares, donde la Vuelta del Veranador, primero estaba en ese momento intendente el señor Vergara, le propuse hacer la fiesta del Veranador. La hicimos en el Polideportivo, no estaba techado. Fue un éxito impresionante, que mucha gente se debe acordar. Y después Walter Berenguel vino a la radio, dijo que le gustaría hacer la Vuelta del Veranador. No se hizo más esa fiesta del Veranador, sino la Vuelta del Veranador. Bueno, la radio me permitió estar en todos los eventos. Bueno, todas estas cosas que me dieron vida, pero siempre relacionado a la radio, porque yo a través de la radio promocionaba cada evento. Compadre, le deseo la mejor de la suerte y espero que esté por muchos años más en la Vuelta del Veranador. Me emociona porque la vida, un sanrafaelino que vino a Malargüe y se hizo malarguino, o a mí me dicen sanrafaelino, es como si pasaran
y no me hubieran nombrado, cuando dice malargüino, ahí nomás me doy vuelta, porque me dio todo, me dio trabajo, me dio hacer lo que a mí me gusta, y después la radio. La radio es un tema aparte de la vida mía. La radio la llevo en el alma hasta hoy. Y además que yo quería que la radio fuera parte de la familia, y logramos. Se logró que la radio fuera la parte importante de la familia. En transmisión LB19, Radio Malargüe, sonido nacional. Y Malargüe tuvo su voz, la que llegó a cada rincón, al barrio, al vecino, al viajero circunstancial, a los puestos, a los parajes, a los reales en plena cordillera. Casi como el viento, se metió en los recovecos más inhóspitos. Y fue la voz de Malargüe, la que rompió fronteras, la que llegó a los rincones más insólitos del mundo, la que se mimetizó con su pueblo. Y esa voz fue información local y nacional, fue identidad regional y fue universo. Fue poema emocionado y fue tragedia contada en noticias. Fue tonada y fue bolero. Fue cueca, fue cumbia o rock and roll. Fue saludo y comunicado. Fue un puñado de voces que se escondían enigmáticas detrás de esa pasión que se llama radio. Pero sobre todas las cosas, fue servicio y un pilar fundamental de la identidad y de la comunicación de nuestra región. Como reza su eslogan, Radio Malargüe, la radio que llega lejos, donde vos estás.